Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Estamos hoy en un episodio más de Rotten Friend y esta vez con Last Hand Home, donde tenemos a nuestro segundo invitado de nuestro idioma nativo, el español. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? O Hola buenas Tommy, tardes ¿cómo por allá. estás? Sí, aquí ya es tarde, noche, pero todo bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a Bien, todos bien, también los que aquí nos ven. Ujú. contentísimo de tenerte una vez más y ¿cuándo paras? Estás una máquina, estás un machine, Juan Pablo. Ya nos Pues, contarás un poco de esos nuevos estudios que estás camino a security. security, sí. De hecho, mi objetivo este año un poco es entrar a security, tal vez intentar un intento del CCIE Security, ¿no? Que es lo que estoy persiguiendo. Y bueno, como siempre, el objetivo a largo plazo, corto plazo, es el CCD, ¿no? También el que quiero perseguir, ¿no? Igual estoy viendo algunas cosas de AI y Machine Learning, que como sabrás es muy popular estos días. Entonces, Ajá. varias empresas están innovando en esa área, ¿no? Tratando de utilizar Generative AI y poder aplicarlo a los negocios, ¿no? Que es al final del día lo que a muchas empresas les interesa, ¿no? Entonces, esa parte igual me interesa, me llama mucho la atención, ¿sí? Claro, Pero a muy seguir. contento por tus conquistas, Juan Pablo. Siempre estábamos ahí conversando y viendo alguna oportunidad también, ¿no? Correcto. Pues estamos en un episodio muy diferente, que es la segunda fase de este proyecto y agradecido de tenerte hoy, Juan Pablo, en el cual vamos a tocar así, vamos a colocar un poco las manos a las obras, ¿no? En el cual las personas ya vean un poco más al detalle lo que nos vas a explicar el día de hoy. Sin más Perfecto. preámbulos, mi estimado Juan Pablo, la sesión es toda tuya. Perfecto, Tommy. Entonces, déjame comparto la pantalla y vamos viendo. em, Ahí está. Ya debería poder verse la pantalla, tal vez. Claro. Para los Perfecto. amigos que no saben, Juan Pablo se encuentra en Polonia. Es de Sí, aquí. Bolivia, pero está, no sé hasta cuándo, pero está por allá todavía. La idea es quedar un poco a largo plazo, pero nunca se sabe, definitivamente. Venga, Juan Pero, Pablo. pero vamos. Bueno, muchas gracias por entrar a los que ya están en el podcast y en esta nueva sesión de Hands-On. Tal vez como acordamos, ¿no? El objetivo es
ver un poco de Segment Routing Traffic Engineering con Perform Measurements, ¿vale? Sabemos que Segment Routing ha sido y es todavía un protocolo muy popular, ¿no? En ambiente de proveedores de servicios. Es utilizado por diferentes tipos de ventajas, ¿no? Que brinda en ambientes de proveedores de servicio. Y principalmente una de esas ventajas, y yo diría facilidad, ¿no? Para nosotros como ingenieros es la parte de Traffic Engineering, ¿vale? Porque esta parte de Traffic Engineering un poco cambia el concepto que se tenía anteriormente con MPLS Traffic Engineering, ¿vale? Segment Routing Traffic Engineering hace la lógica y la configuración e incluso incrementa diferentes opciones para crear diferentes políticas de Traffic Engineering, ¿vale? Entonces, es un punto muy importante y uno de los beneficios del por qué Segment Routing en sí es muy popular en ambientes de proveedor de servicio y todavía se sigue expandiendo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora es Segment Routing Traffic Engineering y un feature en particular que es bastante interesante es llamado Perform Measurements, ¿vale? Que va a ser el objetivo de esta sesión también, ¿vale? Perform Measurements, un poco un overview de Perform Measurements, permite calcular el delay por medio de una interfase, ¿vale? Y bueno, crear políticas de Traffic Engineering end-to-end con el menor delay. De todas maneras, conforme vamos con la presentación, vamos a ir viendo un poco más a detalle de qué realmente significa, cómo se configura y cómo verificarlo, ¿vale? Entonces, la agenda de hoy, pues, es Segment Routing, dar un overview de qué es Segment Routing como parte principal del concepto de Traffic Engineering y obviamente de los features como Perform Measurements. Como segundo punto está ver las opciones que tiene Segment Routing de Traffic Engineering. Y el tercero es un poco indagar, ¿no? en lo que acababa de mencionar, que es Perform Measurements, ¿vale? Juan Pablo, deja preguntarte una cosita. Sí, Este contenido que estamos a ver, ¿qué perfiles recomendarías que tengan para poder tener un entendimiento mejor, ¿no? En mi caso, que yo soy de data center, ¿no? Colocándolo así directamente ya, ¿no? O sea, necesito correcto. una base, necesito entender algunas otras cosas más porque para que las personas no vengan a caer y, pero esto es así de fácil, ¿no? O sea, hay un Correcto, detrás también, ¿no? correcto. Bueno, para entenderlo, para entender mejor este feature y el concepto de segment routing, tal vez sería un poco interesante tener un background de proveedor de servicio, ¿no? De entender un poco qué es MPLS con LDP, ¿no? De tecnologías, digamos, antecesoras a segment routing. Un overview de ese punto de vista sería muy ideal para poder entender qué es segment routing y, bueno, qué es segment routing traffic engineering y qué es perform measurements dentro de traffic engineering, ¿no? Entonces, definitivamente para las personas que nos ven, que tengan un background de proveedor de servicio, que hayan visto anteriormente en MPLS LDP, eh, este hands-on sobre el overview de las bases de segment routing y de traffic engineering con perform measurements, definitivamente se le va a hacer un poquito más doable de entender, ¿no? Vale, Pero voy a tratar de hacer desde la parte base de segment routing para que también sea entendible para el otro público que tal vez no tiene tanto background en PLS y demás, ¿no? Sí. gracias, Juan ¿Vale? Pablo. De nada, Tommy. Entonces, vamos a partir de un overview, ¿no? De qué es segment routing. Bueno, segment routing anteriormente, eh, y no anteriormente, ¿no? El antecesor de segment routing, como conocemos, es MPLS LDP, ¿no? MPLS en realidad es un nombre de marketing muy popular, ¿no? En ambiente de proveedor de servicios y significa multiprotocol label switching, ¿no? Que básicamente es la encapsulación de etiquetas a través de un core de proveedor de servicio, de una infraestructura de red de los proveedores de servicio, y que el tráfico que pasa a través de este core se hace en base a etiquetas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un ambiente enterprise, ¿no? Un ambiente donde tenemos tal vez un core, una agregación, el tráfico es IP, ¿no? El tráfico es basado en IP, la del destino es una dirección IP, IPv4, IPv6, ¿vale? En el concepto de segment routing de MPLS en general,
no es basado en una IP, sino es basado en etiquetas, ¿vale? Por eso es el nombre de Multiprotocol Label Switching, ¿vale? Entonces, MPLS, como mencioné, no es dedicado solamente al LDP, ¿no? Y creo que esto es un concepto un poco interesante de aclarar. MPLS también, Segment Routing también entra dentro del concepto de MPLS, ¿vale? LDP también entra dentro del concepto de MPLS. Entonces, MPLS es el nombre marketing de toda esta conmutación de etiquetas a través de un proveedor de servicio, ¿vale? Por eso es que en mucha documentación van a encontrar MPLS LDP, van a encontrar Segment Routing MPLS, ¿no? Que es una forma correcta de nombrarlo porque al final del día es en base a etiquetas, ¿vale? Si, por ejemplo, hablamos de Segment Routing versión 6 o SRv6 comúnmente, no entra el concepto de MPLS porque Segment Routing V6 está basado en direcciones IPv6, ¿vale? No hay ningún concepto de encapsulación de etiquetas ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, por eso es que es SRv6. Un poquito para aclarar, si es que ven una literatura o un blog o libros sobre esa de MPLS y tal vez dudamos, ¿no? De que MPLS tal vez no es Segment Routing y demás, ¿vale? Entonces, partiendo de ese concepto, el protocolo que anteriormente conocíamos y el que era muy utilizado en ambientes de proveedor de servicios era LDP, Label Distribution Protocol, ¿vale? Este protocolo se encargaba de que todos los dispositivos dentro de una infraestructura de red core de proveedor de servicio intercambien etiquetas para alcanzarse unos con otros, ¿no? Para crear este encapsulamiento de etiquetado desde un punto a otro, ¿no? Para los que están familiarizados con ambientes de proveedor de servicio, sabrán que existen conceptos un poco del rol de cada equipo. Por ejemplo, los equipos core, que son principalmente para el transporte de tráfico, se los conoce como provider router, ¿vale? Que simplemente se encargan de hacer el forwarding de tráfico que se recibe de diferentes capas de agregación, etcétera, ¿vale? También existe otro device, otro rol del dispositivo que se llama provider edge, que es el PI, ¿no? Comúnmente lo conocemos como PI. El PI, pues básicamente se encarga de agregar servicios, ¿no? El PI es el que tiene la interacción directa con el cliente, con un dispositivo que normalmente llamamos Customer Edge, y corre cierto protocolo con el cliente para poder pasar el tráfico del cliente a través de la infraestructura core, ¿vale? Tenemos otro rol de dispositivo que es Row Reflector también, ¿no? El Row Reflector es muy importante para propagar todo lo que es el control plane de los prefijos de BGP a través del core, ¿vale? Tomando un poco ese concepto, sabemos que los provider edge son los que se encargan de agregar servicios, ¿vale? Y los provider routers son los que se encargan de hacer el transporte de servicios, ¿vale? Em, ¿Por qué menciono todo esto? Porque básicamente LDP anteriormente, bueno, y en algunas redes hoy en día también, y junto con Segment Routing también se tiene que habilitar en toda la red del proveedor de servicio, ¿vale? No puede quedar ningún equipo sin habilitarse con algún protocolo de encapsulación, ¿vale? Entonces, LDP es el antecesor de Segment Routing. Lo que hace LDP básicamente es que, como sabemos, en una infraestructura de proveedor de servicios se corren protocolos como ISIS, ¿no? O SPF, también, cualquiera de los dos, para que se intercambien los prefijos entre ellos y alcancen desde un provider edge hasta otro provider edge o desde un punto a otro, ¿vale? Para eso necesitamos un protocolo de routing, que es ISIS o SPF, puede ser IGRP, puede ser RIP incluso, pero los más populares de hoy en día es ISIS y SPF. ¿Por qué? Porque estos dos protocolos son link state y Segment Routing Traffic Engineering, MPLS Traffic Engineering, solamente funcionan con protocolos link state, ¿vale? ¿Qué es un protocolo link state? Es un protocolo que conoce cada equipo dentro de la red, conoce toda la red, todos los enlaces, las métricas, ancho de banda, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene la visibilidad completa de toda la red y si queremos crear políticas de traffic engineering adecuadas y precisas, necesitamos saber toda la información de la red, ¿vale? Lo cual IGRP y RIP, junto con obviamente rutas estáticas, no proveen esa información, ¿vale? Son distant vector protocols que
simplemente se encargan de anunciar el prefijo con la métrica, ¿vale? Entonces, es la diferencia entre esos dos tipos de protocolos. Por eso es que OCPF y ISIS son muy populares en ambiente de proveedor de servicio, porque son protocolos link state, ¿vale? Y segment routing, MPLS traffic engineering y demás funcionan solamente sobre esos tipos de protocolos, ¿vale? Dicho eso, LDP se habilita encima de OSPF y ISIS, es decir, LDP necesita de estos protocolos para poder, bueno, establecer adyacencias entre cada equipo dentro del proveedor de servicio establece adyacencias de LDP, es un protocolo adicional que se suma dentro del portafolio de protocolos que se tiene en un ambiente de proveedor de servicio, y cada equipo forma adyacencias de LDP, ¿vale? LDP trabaja sobre un protocolo de transporte que es TCP y UDP 646. Entonces, forman adyacencias y a través de esas adyacencias que LDP propaga las etiquetas de todos los prefijos que cada equipo asigna hacia el vecino, ¿vale? Entonces, cada equipo dentro de la red asigna etiquetas a todos los prefijos que tiene dentro de la routing table y los propaga hacia sus vecinos. Y de esa manera, todos los equipos de la red conocen la etiqueta para llegar a un destino en particular, ¿vale? Ese es cómo funciona LDP, ¿vale? Un protocolo adicional dentro del portafolio de proveedor de servicio y tiene control plane, tiene el forwarding plane, tiene normalmente lo que conocemos en el mundo de IP, ¿no? CEF, RIP, FIP, ¿no? El LIP también tiene su LIP, que se le llama en lugar de RIP, ¿no? Label Information Base, y su LFIP, que es lo que conocemos como CEF o FIP, que es el Label Forwarding, Label Forwarding Information Base, ¿vale? Entonces, es un protocolo totalmente adicional, ¿vale? No está adherido dentro del protocolo de ruteo en OSPF o ISIS. Por eso es que también, como es un protocolo adicional, pues es una complejidad adicional. Hay que tener en cuenta que eh, al momento en las interfaces, ¿no? Intercambian paquetes de control también, mensajes de hello en LDP, por lo cual hay que establecer una adyacencia entre cada equipo y, bueno, añade en cierta forma complejidad, ¿no? Em, y bueno, una de las razones que yo diría que no es la principal razón, pero realmente es una ventaja que tiene Segment Routing, es que Segment Routing no necesita de LDP, ¿vale? Cuando cambiamos de LDP, MPLS LDP a MPLS Segment Routing o Segment Routing MPLS, LDP ya no se necesita, ¿vale? Porque Segment Routing es el reemplazo del LDP, ¿vale? Segment Routing simplemente utiliza los protocolos de IGP como OSPF o ISIS, ¿vale? Y utiliza esos link state, porque ISIS y OSPF tienen, como son protocolos link state y especialmente ISIS adiciona cada mejora dentro de TLVs y OSPF adiciona cada mejora dentro de las LSAs que conocemos, ¿no? Segment routing entra dentro de, o se adiciona dentro de ISIS y OSPF en ISIS con TLVs y en OSPF con link state con LSAs, perdón, con LSAs, ¿vale? Entonces, en realidad Segment Routing viene a ser no viene a ser un protocolo adicional, sino una extensión de los protocolos de ruteo, ¿vale? Por lo tanto, no se necesita ningún tipo de mensaje de control para mantener Segment Routing arriba. No necesitamos consumir un proceso tampoco en el equipo adicional. Todo corre sobre una extensión de los protocolos IGP, ¿vale? Entonces, en ese sentido, viene siendo una ventaja, ¿vale? Entonces, dicho ese concepto un poco introductorio, ¿no? Del por qué Segment Routing tal vez proporciona ciertas mejoras que LDP, la principal, yo diría que el por qué Segment Routing viene a reemplazar el DP es porque permite crear políticas de traffic engineering mucho más detalladas, ¿vale? Y abre sobre todo la puerta a automatización, ¿vale? Que es un punto muy importante porque, como sabrán, estamos en una era donde la automatización es parte importante de cualquier empresa, proveedor de servicio, ya es algo que se toma dentro de las discusiones de negocios incluso, ¿no? De los requerimientos técnicos.
funcionales y demás, ¿no? Entonces, automatización ahora es parte de ese tipo de discusiones. Por lo tanto, en ambiente específicamente proveer servicio, automatización, eh, el segment routing abre puertas a automatización, ¿no? Con lo que conocemos, por ejemplo, el PCE, que es el Path Computation Element, que tal vez lo vamos a ver un poco después, que es otra variante de crear políticas de Traffic Engineering en segment routing, y sobre todo con soluciones de Cisco, como por ejemplo Crosswork, ¿vale? Que Crosswork es otra adición dentro de segment routing que permite mejorar todo el tipo de automatización, y no solo automatización, sino monitoreo, visibilidad a través de toda la red, ¿vale? Entonces, segment routing abre la puerta a que redes de proveedores de servicios puedan extenderse a la parte de automatización y monitoreo y visibilidad, junto con telemetry eh, y demás, ¿no? Que son cosas adicionales que podemos estar hablando mucho, mucho más, ¿no? Pero vamos a ver ahora un poco de cómo funciona segment routing en sí, ¿no? O sea, les expliqué que LDP funciona, los equipos establecen adyacencias entre ellos, ¿vale? Asignan etiquetas a cada prefijo y por medio de esa adyacencia se intercambian las etiquetas, ¿vale? En el caso de segment routing, funciona de una manera diferente. Existen eh, dos tipos de etiquetas, ¿vale? Que de hecho voy a volver al slide anterior, que se llama el prefix it y el adjacency ID, ¿no? Son los dos tipos de etiquetas que funcionan dentro de segment routing, ¿vale? En el caso del LDP, pues tenemos solamente una etiqueta que se adiciona a un prefijo y esa etiqueta se envía a través de la adyacencia que tengo del LDP, ¿no? En segment routing hay una pequeña diferencia entre estos dos tipos de etiquetas, ¿vale? Eh, Vamos a hacer un poco de énfasis en el prefix it, que en realidad es la etiqueta principal, diría yo, para el funcionamiento de segment routing en un ambiente de proveedor de servicio. ¿Por qué? Porque prefix it se utiliza y se asigna solamente a las interfaces loopback de cada equipo, ¿vale? Si recuerdan, al inicio hablamos del rol de Provider Edge, Provider Role Reflector, ¿cierto? El Provider Edge, como les mencionaba, es el equipo que agrega servicios, ¿vale? Entonces, podríamos decir que el Provider Edge es el que interactúa con el cliente, con los usuarios y con los servicios. Por lo tanto, realmente el tráfico que va a través del proveedor de servicio va de un Provider Edge a otro Provider Edge, ¿vale? Es el tráfico end-to-end que conocemos. Entonces, ahora, ¿por qué el prefix it se configura dentro del Provider Edge y la loopback específicamente? Porque si, si recordamos un poco los tipos de servicios que se pueden implementar sobre MPLS, están Layer 2 VPN, Layer 3 VPN, ¿no? Está Multicast sobre VPN también. Y todos estos servicios tienen algo en particular, ¿vale? Aparte de que utilizan BGP, cada uno de estos servicios utiliza un address family de BGP, ¿vale? Es por eso que BGP se llama multiprotocol, porque varios servicios utilizan un address family dentro de BGP. Dentro de estas address families, cuando cada equipo, cada provider edge router, por ejemplo, supongamos el equipo 4 de la izquierda en el diagrama, es un provider edge y el equipo 1 guiándonos por el número, ¿no? De la derecha es un provider edge también. Y supongamos que tenemos un servicio de layer 3 VPN entre ellos. Cada uno va a anunciar el prefijo por medio de layer 3 VPN, el prefijo del cliente, y va a ponerse a sí mismo como el next hop, ¿vale? Y cuando se lo envía al otro equipo, al otro provider edge, se envía entre ellos, cada uno va a ver el prefijo con next hop del otro provider edge, ¿vale? ¿Y por qué hago tanto énfasis en el next hop? Porque en Layer 3 VPN, el next hop para prefijos de Layer 3 VPN o de VPN versión 4 o versión 6, el next hop es indispensable para que el forwarding de tráfico funcione, ¿vale? Sí o sí tengo que llegar al next hop, ¿vale? Es algo indispensable en servicios que corren sobre BGP, ¿vale? Entonces, prefix it, normalmente es el next hop, perdón, normalmente es el next hop, es la loopback 0, normalmente de cada PE, ¿no? No necesariamente tiene que ser la loopback 0, pero sí necesariamente tiene que ser /32, ¿vale? Tiene que ser una dirección de host. Entonces,
Normalmente el next hop es una dirección IPv4 para 32, ¿vale? Y es normalmente la loopback del equipo. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque el prefix seed se configura dentro de la loopback del equipo porque, de hecho, porque la loopback es un factor muy importante y el forwarding de tráficos entre dos PS o provider edge se hace a través de la loopback, ¿vale? Eh, cada provider edge tiene que alcanzar a la loopback del otro por medio del ambiente de proveedor de servicio y tiene que hacerle llegar la etiqueta adecuada hacia el otro provider edge, ¿vale? Entonces, por eso es que el prefix seed se tiene que asignar sí o sí dentro del loopbacks interface en cada provider edge, ¿vale? Con eso, cada provider edge va a saber qué etiqueta utilizar para alcanzar a la loopback del otro provider edge, ¿vale? Y esta etiqueta es indispensable para mantener el end-to-end, el camino end-to-end etiquetado, ¿vale? Como pueden ver en el equipo, bueno, en el diagrama de acá, tenemos router 4, router 3, router 2 y router 1. Y el prefix seed que se asignó a cada uno de ellos es, em, bueno, en base al rol o al nombre del equipo. Por ejemplo, router 1 le vamos a asignar el prefix seed 1, router 2, prefix seed 2, router 3, prefix seed 3 y el router 4, prefix seed 4, ¿vale? Y seguro verán, ok, tenemos los números de prefix seed asignados hacia la loopback de cada router. ¿Por qué existe el 16001? ¿No? Em, como sabemos, en LDP, ¿vale? En LDP existe un rango de etiquetas que se tiene que usar para hacer el forwarding de tráfico dentro del proveedor de servicio, ¿vale? En Segment Routing también tiene su propio rango de etiquetas, ¿vale? El rango de etiquetas va desde el 16.000 hasta el 24.000 o 23.999, si queremos ser un poco más exacto, ¿vale? Entonces, parte de 16.000, ¿vale? Que se le llama el Segment Routing Global Block, comúnmente. Ese es el por defecto, se puede modificar, se puede cambiar. Tiene que haber una razón del por qué cambiarlo. Tal vez porque, no sé, se quieren utilizar más etiquetas para otras cosas, pero se puede ajustar ese rango de etiquetas, ¿vale? Entonces, ¿de dónde sale el 16.001 o el 2, el 3, no? Em, Sale de que cuando asignamos el prefix seed dentro de la loopback de cada equipo, al momento de asignarse el prefix seed, eso va a través de ISIS y ISIS le suma el Segment Routing Global Block y da como resultado, por ejemplo, en el caso de router 1, 16.001, ¿vale? Entonces, eh, ese prefix seed se propaga a través de todos los equipos del dominio de proveedor de servicio. ¿Cómo se propaga? Pues como lo discutimos al inicio, ¿no? Segment Routing es una extensión de ISIS o de OSPF y básicamente cualquier configuración que se hace dentro de Segment Routing se propaga dentro de los protocolos de ruteo, ISIS o OSPF, ¿vale? Entonces, en este caso, el prefix seed 1, si se configura en el router 1, se propaga a router 2, router 3, router 4, y todos ellos tienen esa información de que el prefix seed de router 1 es 1, ¿vale? Entonces, ellos también tienen la información del Segment Routing Global Block, que cada uno lo tiene, y lo que hace es sumar el Segment Routing Global Block con el prefix seed de la loopback 0 de router 1. Y por eso es que viene el prefijo o la etiqueta loopback 16001, ¿vale? En el caso de router 2 va a pasar lo mismo. Router 2 propaga el prefix seed de su loopback 0 a través del protocolo de ruteo y, cada equipo dentro de la red va a asignar, va a sumar a ese prefix seed el número 16.000 y vamos a tener el 16.002, ¿vale? Lo mismo con el router 3 y router 4, 16.003 y 16.004, ¿vale? Entonces, al final del día, cada equipo va a saber qué etiqueta utilizar para alcanzar a la loopback interface de cada equipo, ¿vale? Es solamente necesario utilizar el prefix seed, y lo repito nuevamente, en los provider edge router, dentro de la loopback interface. ¿Por qué? Porque en Layer 3 PN la loopback interface se utiliza como parte del camino de forwarding, ¿vale? Entonces, sí o sí necesitamos tener una etiqueta para alcanzar a esa loopback interface. En el ejemplo que tienen acá, por ejemplo, se hace, si vamos de izquierda a derecha, router 4 quiere alcanzar a router 1, entonces router 4 sabe que router 1 tiene la 16.001 porque vimos todo el proceso de asignación de etiquetas, y lo que hace es simplemente en su Label Forwarding Information Base, en su LFIP,
router 4 envía el paquete hacia router 3, porque router 3 es el next hop para alcanzar a router 1. Router 1 recibe la 16001, la etiqueta y hace simplemente el switchover a la 16001, porque router 2 le pide la 16001 a router 3, porque de nuevo, router 1 propagó ese prefix seed a través de toda la interfase o el proveedor de servicio, y cada equipo calculó la misma etiqueta, ¿vale? Pero de alguna manera el swapping todavía se hace, ¿vale? Simplemente que se hace la misma etiqueta. Entonces, el tráfico va desde router 3, hace el swapping, 16001, router 2, hace el cambio hasta router 1, ¿vale? Entonces, esto lo que estamos viendo acá es el forwarding un poco de una vez ya está el control plane hecho, ya tenemos el forwarding del tráfico de segment routing, ¿vale? Bueno, espero que ese un poco el concepto de segment routing, la historia, las diferentes tablas y demás sea un poco útil y se haya explicado de la mejor manera, ¿vale? Oye, Juan Pablo, Sí, Tommy. documentación. ¿Cómo es que tú adquieres estos conocimientos y qué recomendarías para que está comenzando esta línea de Service Provider? Por favor, danos unos consejos ahí. Claro, bueno, para MPLS en general, yo creo que, bueno, segment routing, como dije, una evolución de MPLS, ¿no? Había un muy buen libro para entender un poco lo que es MPLS y LDP, ¿no? Que creo que es una base importante a tenerlo en cuenta, que se llama MPLS Fundamentals, que es de Luc Deguin. Ujú. Es un muy buen libro donde explica en forma detallada MPLS, LDP, Traffic Engineering, RSVP, QoS sobre Traffic Engineering. Explica diferentes variantes, ¿no? Que tal vez hoy en día no están, de nuevo, la orientación es sobre segment routing, ¿no? Entonces, LDP tal vez está un poco como que retirándose, pero creo que los conceptos que se pueden aprender de ese libro es bastante importante, ¿no? Y para segment routing, bueno, yo creo que las guías de CSNP, SPCore, de Cisco, dan un overview interesante de segment routing. Y aparte de eso, creo que la documentación de Cisco igual, tanto de plataformas de proveedor de servicio, son muy buen recurso para entender un poco este concepto, ¿no? De segment routing, hacer el switching de etiquetas, la configuración. Creo que igual es un recurso importante a tener en cuenta, ¿no? Vale, Lo puedo compartir los links después sin ningún problema, Tommy. ¿Mm? venga, te dejo, sigue ahí. Perfecto. Entonces, vamos con Traffic Engineering, ¿no? Para empezar un poco a inspeccionar y a irnos un poco a detalle de qué es Segment Routing Traffic Engineering, ¿no? Sabemos que Traffic Engineering viene un poco a cambiar el paradigma de routing, ¿no? Que normalmente conocíamos que si queremos alcanzar de un punto a otro, ¿no? Tenemos que ir a través de la métrica del protocolo IGP, ¿no? Como OSPF, ISIS, EGRP, RIP, ¿no? Cualquier protocolo de ruteo se basa en métricas, ¿no? Lo que hace Traffic Engineering es adicionar un camino particular, especial, para diferentes tipos de tráfico, ¿vale? Y volvemos nuevamente al concepto de Provider Edge que les mencionaba al inicio, ¿no? Los roles de los equipos dentro de una infraestructura de proveedor de servicio. Existe el Provider Edge, el Provider Router, el Route Reflector. Traffic Engineering específicamente se configura dentro del Provider Edge, ¿vale? Porque el Provider Edge es el que tiene la comunicación con el cliente, con los servicios, con las interfaces, etcétera. Entonces, realmente toda la configuración que tenemos que hacer en Traffic Engineering se tiene que hacer en el Provider Edge, ¿vale? Entonces, Traffic Engineering es simplemente a crear un tipo de, eh, un, un- una, un camino particular para cierto tipo de servicio que tal vez tiene cierta preferencia a través de la red, ¿vale? Este concepto no es nuevo, ¿no? En Segment Routing ya viene desde LDP, ¿no? En PLS Traffic Engineering ya es algo particular y no solo desde LDP, sino anteriormente del concepto de peer-to-peer, ¿no? Que conocíamos un poco si vamos un poco más atrás de MPLS, ¿no? De ver la forma de hacer un forwarding de tráfico diferente al común, ¿no? Al que el protocolo de ruteo nos dice, ¿vale? Bueno, el segment routing, como pueden ver en el diagrama, se basa, podemos elegir que, por ejemplo, para un servicio color verde, que está
en la parte izquierda, que puede ser un servicio de voz o un servicio de datos, queremos escoger el camino 1, 2, 3, 1, 2, 4 y 6, que es el camino de arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque tal vez, no sé, es un servicio que, o los enlaces de la parte de arriba no se están utilizando de la manera correcta, ¿no? Entonces tal vez queremos utilizar los enlaces de arriba, o tal vez el enlace de arriba tiene menor latencia, ¿no? Que el camino de abajo. Entonces, para nosotros tal vez el camino verde es el tráfico de crítico, ¿no? El tráfico importante. Entonces, queremos preferir el camino con menor latencia. Entonces, podemos jugar un poco con- con diferentes tipos de servicios, sus requerimientos y elegir por dónde se va a hacer el forwarding a través de la red, ¿vale? Segment Routing, Traffic Engineering utiliza colores para eso, ¿vale? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en nuestro caso en este ejemplo, Router 1 es un Provider Edge y Router 6 es un Provider Edge también, ¿vale? Ambos son Provider Edge. Por eso es que ustedes ven el tráfico end-to-end entre ellos. Y supongamos que el servicio verde es un tráfico de datos y el servicio azul es un tráfico de voz, un tráfico importante, ¿vale? Entonces, Router 6 tiene también comunicación con el cliente porque es un Provider Edge, ¿vale? Entonces recibe prefijos Router 6, supongamos, de voz, prefijo de voz y de datos, ¿vale? Entonces Router 6 le anuncia a Router 1 por medio de, si utilizamos la IDTree, por ejemplo, le anuncia a través de Address Family, VPN versión 4 y VPN versión 6, ¿vale? Entonces, Router 1 recibe esos prefijos a través de BGP, y bueno, a través de las Address Family de VPN versión 4 y versión 6, en el caso de que sea IPv4 o IPv6 el servicio, ¿vale? Entonces, Router 1 recibe esos prefijos mezclados, ¿no? Porque en realidad son prefijos IP. Entonces, no existe una forma de que Router 1, tal vez a través por prefijos se puede hacer un cierto tipo de filtrado, pero en Segment Routing se hace de una forma diferente, ¿vale? Si queremos clasificar diferentes tipos de servicios en Segment Routing, lo que se utiliza es el color, ¿vale? Y este color es literalmente el color, ¿vale? Eso es un nombre, ¿no? Es una comunidad extendida dentro de BGP que se utiliza para clasificar estos tipos de tráfico. Y a esa comunidad extendida se le llama color, ¿vale? Entonces, Router 6 puede enviar al Router 1 y decirle, oye, para estos prefijos que son de datos, te envío el prefijo con el color 100 o color verde, ¿vale? Para estos otros prefijos que son de voz, te envío los prefijos con el color azul, ¿vale? Entonces Router 1 recibe todos los prefijos de Router 6, pero hay una comunidad extendida dentro de BGP que permite diferenciar cuáles prefijos son de voz y cuáles prefijos son de datos. Y esta comunidad extendida nuevamente es el color, ¿vale? Es el nombre. Entonces esta información es muy útil para Router 1 porque en base a esa comunidad extendida, Router 1 puede crear sus políticas de Traffic Engineering y puede decir que para el color 100 o verde se vaya por el camino de arriba y para color azul se vaya por el camino de abajo sin necesidad de hacer esta clasificación por prefijo, ¿vale? Ya es una comunidad extendida dentro del prefijo, perdón, claro, el prefijo de BGP que se recibe de Router 6. Dentro de allí hay una comunidad extendida nuevamente que se llama color, que está el color ahí y está a dónde pertenece ese prefijo, ¿vale? Eso para darle un contexto de qué significa este color, porque muchas veces puede sonar un poco eh, trivial, ¿no? Entonces, explicando un poco eso de Segment Routing, Traffic Engineering, en base a ese color se pueden crear políticas de Traffic Engineering. Se pueden crear políticas de end-to-end, ¿no? Y como conocemos nuevamente, Traffic Engineering dentro de un Provider Edge, si crea una política de Traffic Engineering es unidireccional, ¿vale? Quiere decir que no es de un camino a otro, no es bidireccional, sino es de un punto a otro punto, ¿vale? Es decir, si yo tengo una política de Router 1 a Router 6 que se vaya el camino del tráfico de voz, como veíamos en el ejemplo anterior, que es el camino verde por arriba, y el camino de abajo sea azul y que sea tráfico de voz, y creo la política dentro de Router 1, pues esta política va a funcionar solamente desde Router 1 hacia Router 6. Pero si Router 6 quiere volver a Router 1 con las mismas políticas, tengo que configurarla en Router 6 porque en Router 1 la política es unidireccional, de un punto a otro solamente, ¿vale?
Y algo muy interesante es que podemos crear métricas, ¿vale? Podemos crear constraints. ¿Qué significa esto? Volviendo un poco al ejemplo anterior, que es de router 1 a router 6, ¿vale? Router 1 crea políticas y, bueno, les dije que diferencia entre el color verde y el color azul, ¿vale? Que es el tráfico de datos y es el tráfico de voz. Entonces, para el tráfico de datos, por ejemplo, router 1 puede decirle, oye, quiero que me escojas el camino de router 1 desde mi propio punto hasta router 6. Para el tráfico de datos, quiero que cojas el camino con la menor latencia, por ejemplo, ¿no? A través del core, ya sea por router 2, router 3, router 4, router 5, que sea la menor latencia, ¿vale? Y por el camino que para el tráfico de voz, pues que sea, no sé, el camino con menor fallo o con menor overlapping de fibra óptica, ¿no? Es decir, el camino a través del core donde haya más redundancia de fibra óptica. Se puede hacer esa distinción, ¿vale? A través de Segment Routing Traffic Engineering. Y a todo eso se le llama crear diferentes constraints, que puede ser tanto, como les mencioné, la latencia de un punto a otro, la menor latencia a través del enlace. También existe la menor métrica del IGP a través del enlace, la menor métrica de Traffic Engineering. Y todas estas extensiones, ustedes se preguntarán cómo cada equipo sabe cuál es la latencia de cada enlace de la red o cuál es la métrica de cada enlace de la red. Pues es simplemente porque Segment Routing confía en los protocolos de ruteo link state, ¿vale? Que en realidad ahí está todo el beneficio, ¿no? De todo el beneficio de que eh, son protocolos link state y se encargan de propagar toda la información a través de toda la red, ¿vale? Entonces, aquí es un poco más de lo que les mencionaba, ¿no? Tengo router 1 que quiere enviar tráfico a router 6, ¿vale? Entonces, router 1 lo que hace es crear una política que diga que el color verde, los servicios del color verde, mi endpoint es router 6, entonces voy a enviar el tráfico hacia router 6. Y hay algo muy interesante que es el binding seed, ¿vale? Que es el binding ID. ¿Para qué sirve este binding ID? Simplemente este binding ID sirve para que se programe esta política dentro de la CEF o de FIP del equipo, ¿vale? Tengo la política creada en control plane, tengo la política ya asignada con cuál next hop va a ir al tráfico, pero ahora necesito inyectar esa política dentro de CEF o de FIP, ¿vale? En el equipo, dentro del hardware en realidad, que es CEF o FIP, ¿vale? Entonces, para eso es que se define una etiqueta particular que es local al equipo y que se llama Binding ID, que esa es la única funcionalidad, ¿vale? Puede ser configurada manual o dinámicamente también, ¿vale? Y bueno, aquí un poco más del ejemplo de Segment Routing, ¿no? Que les mencionaba. En el caso de Router 6, pues anuncia los prefijos 10, 10, 10, 10 y 20, 20, 20. Los anuncia Row Reflector y los etiqueta con color. Y le dice, el color verde es la 10, 10, 10, que es mi tráfico de datos. El color azul es el 20, 20, 20, que es mi tráfico de voz. Y Router 1 lo que hace es, ok, recibo el color verde, tú te vas a ir por el camino de arriba, el color azul se va a ir por el camino de abajo, ¿vale? Todo lo que vimos hasta el momento es un poco de la lógica de cómo funciona Segment Routing Traffic Engineering, ¿vale? Y podemos crear políticas de diferentes maneras. Se pueden crear políticas manuales, donde yo entro al equipo Segment Routing Traffic Engineering, policy, el nombre, el destino específico el destino específico, el constraint, que quiero que sea a través de la menor latencia, a través del core, ¿vale? Existe ese camino que se llama manual, ¿vale? Políticas manuales. Y bueno, también se conoce otro método que es políticas dinámicas, ¿vale? Que se llama Segment Routing Traffic Engineering con ODN, que es on demand, ¿vale? ODN es la manera dinámica de crear políticas dentro del equipo, ¿vale? Es simple y es escalable. O sea, simplemente es, va haciendo el targeting a hacer unas políticas a que las políticas de traffic engineering dentro del core de proveer servicio sean fáciles de manejar, fáciles de hacer troubleshooting, que sean escalables, que no sean eh, complicadas, complejas, ¿no? Sino que sean muy fácil de llevar, ¿vale? Ese es el principal objetivo de On Demand.
¿Y cómo funciona? Pues pueden ver en la configuración, ¿no? Simplemente entro, por ejemplo, nuevamente estoy en router 1, router 4 me anuncia el prefijo, el color 20, ¿no? Que es el prefijo, digamos, de voz, me lo anuncia. Y router 1 lo que hace es, ok, entro a Segment Routing, Traffic Engineering, configuro on demand. Para el color 20 quiero que elija el camino con menor delay. Como pueden ver ahí el snip de configuración, es súper sencillo y simplemente creo la política en base al color que recibo. Tras que el router 1 reciba el color 20, la política se activa y se crea, se crea hacia el router 4 y se comienza el forwarding, ¿vale? La comparación de la configuración de la forma dinámica con la forma manual es significativa un poco, tampoco es tanto, pero lo importante es que es dinámica, ¿vale? Sino que abre la puerta un poco a la simplicidad, a la escalabilidad, ¿no? Y a mejorar lo que llamamos el manageability, ¿no? Que es muy fácil de manejar. Muy bien. Entonces aquí les dejo un link que es del Cisco Live, que pasó el 2019, si no me equivoco, en Barcelona. Entonces ahí hay una información muy interesante sobre lo que es Segment Routing, Traffic Engineering y las diferentes opciones que se pueden ver, ¿vale? Y como nuestro tópico principal, ¿no? Tenemos Segment Routing Performance Measurements, que ya viene a ser un poco de lo que veíamos anteriormente, si retrocedemos un poco el slide, del camino con menor latencia a través de la red. Segment Routing Performance Measurements ataca esa parte, ¿vale? Muy bien. Entonces, Performance Measurements. Performance Measurement simplemente es el protocolo que se encarga de calcular el delay entre un punto y otro. Tan simple como eso, ¿vale? Es decir, quiero saber cuánta es la latencia de un punto a otro de manera unidireccional, utilizo Performance Measurements, ¿vale? Existen dos modos de calcular este tipo de delay al final del día, ¿vale? Es decir, cuando un equipo calcula cuál es el delay de alcanzar a otro equipo, lo que, lo que hace básicamente una vez consigue el valor de delay, lo exporta dentro de ISIS, nuevamente utilizamos ISIS, y por eso es que cada equipo dentro de la red conoce cuál es el delay o la latencia unidireccional de un equipo para cierto enlace, ¿vale? Esa es la manera que se conoce a través de toda la red. Ahora, hay dos modos de calcular este enlace entre dos equipos, que se llama one way y el otro es two way. Y de hecho vamos a verlo en este siguiente slide. One way es básicamente, obviamente para que dos equipos calculen, o para que un equipo calcule el enlace, perdón, la latencia en el enlace, tiene que haber un tipo de mensaje de prueba, ¿no? Un proof, lo que llamamos mensajes de prueba, ¿no? En este caso tenemos el query y el responder, que pueden ser router 1 o router 2, ¿vale? Entonces router 1 o query envía un mensaje de prueba hacia router 2 y algo importante a tener en cuenta acá, tras que router 1 envíe ese mensaje de prueba, configura el timestamp T1. Algo importante tal vez que me olvidé mencionar es que Perform Measurements trabaja con un header de TWAMP, ¿vale? TWAMP es un protocolo que se encarga, bueno, de calcular también la latencia y Perform Measurements utiliza el header de TWAMP para poder calcular la latencia y que se puede exportar dentro de Segment Routing, ¿vale? Entonces, Perform Measurements utiliza el header de TWAMP, ahí están las RFCs que se pueden analizar tanto de Perform Measurements, de TWAMP también, y bueno, por eso es que dentro del header existe el time 1, timestamp 2, también existe timestamp 3 y timestamp 4 para el modo two-way. Pero ahora nos enfocamos en el modo one-way y lo que pasa es que el querier, router 1, tras que envía el paquete, asigna el timestamp 1, que es T1, ¿vale? Router 2 lo recibe y tras que lo recibe router 2, asigna el T2, que es el timestamp 2. Hace el plugin de la hora y el tiempo en que el paquete llega al equipo. Y bueno, va de vuelta el paquete nuevamente a router 1. Router 1 recibe ese paquete con el timestamp 1 y timestamp 2 y lo que hace es una resta. Quiero calcular el enlace unidireccional, la latencia unidireccional. Hago resta T2 menos T1, ¿vale? Y con eso tengo la latencia unidireccional. Pero aquí hay algo en particular. Tenemos que asegurar que router 1 y router 2 tengan el mismo clocking timer, ¿no? Tenemos que asegurar que tengan el mismo tiempo. Porque
si tienen tiempos diferentes, la latencia va a ser totalmente diferente, ¿no? Si router 1 tiene, no sé, las 2 PM con 54 minutos, 3 segundos, no sé, 90 milisegundos y 4 nanosegundos, ¿no? Y router 2 tiene 3 PM totalmente diferente, la latencia de que router 1 va a calcular va a ser con 1 hora y algo, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Entonces va a ser totalmente grande. Entonces, para eso tenemos que asegurar que tanto router 1 como router 2 tengan el mismo clocking timer a nivel de hardware, ¿vale? Y para eso es que se necesita un protocolo de timing que es PTP, ¿vale? PTP es Precision Timing Protocol, que se encarga básicamente de sincronizar el tiempo entre todos los equipos de la red, ¿vale? Entonces, para que Perform Measurements One Way funcione, necesitamos PTP. PTP es un protocolo muy difícil de diseñar. Eh, No difícil, pero tiene sus características que tal vez hacen un poco complejo el protocolo de diseñar porque la manera de reaccionar a fallos y mantener toda la red estable en tiempos de convergencias y timing también es un poco complicado, pero se tiene que tener una red de diseño separada para PTP, es decir, un diagrama de diseño separado para PTP sobre la red de infraestructura actual para poder examinar diferentes tipos de detalles. Pero para en este caso, Perform Measurements, One Way se utiliza PTP para poder calcular el enlace, la latencia del enlace unidireccional, ¿vale? Nuevamente es muy importante tener en cuenta que ambos clocking timing de hardware de router 1 y router 2 sean iguales. De otra manera, no va a funcionar, ¿vale? Y bueno, está el famoso two-way, que este es el friendly hacia nosotros, ¿no? Porque el two-way no necesita PTP, ¿vale? ¿Cómo funciona? Router 1 envía el paquete de prueba hacia router 2, asigna el timestamp 1, que es el mismo paquete de query. Router 2 recibe el paquete, asigna el timestamp 2 tras que lo recibe, ¿vale? Dentro del header que vimos de Perform Measurements. Y timetimes 3 se asigna cuando router 2 envía el paquete de vuelta, tras que lo envía, asigna el timetimes 3, y router 1 lo recibe y asigna el timestamp 4. Y la matemática es simple. T4 menos T1, es decir, el tiempo que recibí el paquete desde router 1 hasta menos el tiempo que mandé me da el delay de bidireccional, porque básicamente es cuando el paquete va y vuelve, hago la resta del tiempo y me da el tiempo bidireccional. Pero también aquí se elimina el processing delay, ¿vale? Porque router 2 lo que hace es, cuando recibe el paquete, el primer paquete de router 1, lo procesa internamente y lo envía de vuelta de nuevo. Entonces, en ese envío se llama, ese delay que se hace el switching del paquete se llama processing delay, ¿vale? Entonces, ahí, como pueden ver en la ecuación, se resta 3.3 menos 3.2, que se elimina el processing delay, ¿vale? Y una vez se tiene el two-way con toda esa fórmula, se calcula el one-way, que simplemente lo que hace es dividirlo en dos, ¿vale? Simple. Obviamente, two-way para esto no necesita clocking timer, porque si router 2 tiene un clock totalmente diferente, no importa, porque al final del día lo que nos interesa de router 2 es el processing delay, T3 menos T2. Y no importa qué timer tenga router 2 si es diferente a router 1, el T3 y el T2 va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, la ventaja de two-way es que no se utiliza PTP y pues personalmente he implementado la mayoría de las veces two-way y realmente da un performance bastante óptimo que no tiene nada que envidiarle a one-way, ¿vale? Plus, se elimina la complejidad de router, de tener PTP y diseñar un nuevo protocolo y más complejidad en la red, cualquier fallo de PTP va a ser un fallo en Perform Measurements, lo cual puede añadir más cosas dentro de la red. Personalmente, two-way funciona bastante bien. One-way es un poco más, requiere más diseño, más tener en cuenta diferentes cosas, pero ambos modos funcionan perfectamente y bueno, son las dos opciones que brinda Perform Measurements, ¿vale? Bueno, un poco ahí dejarles los tipos de métricas, ¿no?, que se envían y se exportan dentro de Perform Measurements, porque hay diferentes tipos de métricas que se exportan.
Entre ellas son unidirectional, el average delay, minimum delay, maximum delay, delay variance. Realmente el que se utiliza para calcular en Segment Routing Traffic Engineering es el minimum delay, ¿vale? Todas estas métricas, estos delays se calculan en todo ese proceso que vimos de one way, two way, y el que realmente se utiliza en Segment Routing Traffic Engineering es minimum delay, ¿vale? Aquí un poco de los timers. El proof packet que vimos se envían cada 3 segundos. Em, em, se exporta dentro de ISIS cada 120 segundos también, ¿vale? Y se calcula cada 30 segundos los dos diferentes tipos de delays, ¿vale? Que estos valores se pueden cambiar si existe una razón específica para cambiarlos, se pueden cambiar, ¿vale? ¿Cómo se configura Perform Measurements dentro del equipo? Simple. Perform Measurements, Interface y Delay Measurements. Se habilita, se tiene que habilitar en router 1 y router 2, como pueden ver en el diagrama. Y todo este forwarding y lo que les explicaba detrás de la teoría va a funcionar, ¿vale? ¿En qué funciona Perform Measurements? ¿En qué tipo de interfaces? Bundle Interface funciona... perdón, Best Practice de Perform Measurements. Ya me estaba un poco confundiendo. Best Practice de Perform Measurements. Perform Measurements soporta Bundle Interface. La Best Practice es dejar los valores por defecto, si no hay necesidad de cambiarlos. One Way sí es el Best Practice, pero tomar en cuenta un poco PTP versión 2 y la complejidad que puede añadir. Como sabemos, en diferentes tipos de diseños son diferentes, cada red es diferente, cada requerimiento es diferente y hay que buscar el que sea el más efectivo para la red, no necesariamente el mejor, ¿vale? Y Perform Measurements está soportado dentro de Segment Routing Traffic Engineering Policies, obviamente, ¿no? Un poco ahí de literatura de segmentrouting.net, que es una página muy interesante donde están varias cosas de segment routing y también existe un apartado para Perform Measurements. Y bueno, eso es todo por la parte teórica, ¿no? Muchísimas gracias Ah, por escuchar. ahora viene lo bueno, ¿no, Juan Pablo? Ahora viene lo bueno, correcto, Tommy. Ahora viene lo bueno y me avisa si nos lanzamos directamente a la parte práctica. Si no hay Vamos con ninguna todo. pregunta, Se ¿sí? me ha caído tu vídeo. Personal, Ah, perdón, ahí, sí, si tenemos preguntas, ya pueden hacerlas directamente, por favor. De lo contrario, vamos que vamos ahí, Juan Pablo. Sabes que somos un poco tímidos nosotros, el habla hispana ahí, pero puede en cualquier momento preguntar que ya yo le alcanzo la pregunta para Juan Pablo, sin problemas. Ahora que correcto. tenemos ya los fundamentos necesarios para poder entender este nuevo concepto, ¿no? Y no sé si sería interesante, Juan Pablo, de hablar un poco de las ventajas de esta, o sea, hacer un pequeño review, ¿no? Porque hablaste de protocolos, SPF, ICS, por qué se lleva mucho mejor con esos protocolos, por qué es mejor ante otras soluciones, ¿no? O Correcto, si quieres, o si quieres hacerlo correcto. al último también, como tú Sí, veas. lo podemos dejar para el último, Tommy, y veamos la parte Venga, práctica. Primero un poco, bora, ¿vale? vamos. Buenísimo, buenísimo. Entonces, un poco mostrarles de cómo se configura Perform Measurements inicialmente, ¿vale? Como pueden ver, este es mi diagrama de red. Tengo router 3, CS540, enlace 9K03, 04. Y vamos a ver Perform Measurements habilitado dentro de estas interfaces, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si entramos al router, a la C9K de 04 y entramos a la 10 giga 00, ¿vale? Bueno, vemos que tenemos la configuración, pero si vamos un poco a Show Perform Measurements, o perdón, Show Running Perform Measurements, que es la configuración de Perform Measurements, Show Running Perform Measurements, pues ven que la configuración es súper sencilla, ¿no? Tengo Perform Measurements, la interfaz 10 giga 00, ¿vale? Y le configuré Delay Perform Measurements. Y bueno, aquí le configuré el modo two-way, que es el que vimos, ¿vale? Lo mismo tengo en router 3, Show Run Delay Perform Measurements, perdón, Show Route Perform Measurements.
Lo mismo tengo en router 3, tengo, pero para las dos interfaces TenGiga 01 y 00, ¿vale? Y bueno, vamos a ver Show Perform Measurements, el comando para verificar que funciona, ¿vale? Interface TenGiga 00. Y aquí, pues esto es lo que nos da todo el output de la información de esta interfaz TenGiga 00 en el ACR 9K04, ¿vale? Y como pueden ver acá, esto es todo lo que se calculó últimamente. El average delay es 9 nanosegundos, ¿vale? El mínimo es 9 nanosegundos y el máximo es 10 nanosegundos. ¿Por qué nanosegundos? Porque obviamente estos equipos están conectados por fibra, entonces, y están en el mismo rack, entonces no hay un delay grande, ¿no? Pero en redes reales, pues, tal vez van a haber 20 milisegundos, 5 milisegundos, 10 milisegundos, tal vez nanosegundos va a ser un poco complicado, ¿no? Pero este es el average delay para la interfase, ¿vale? Y como pueden ver acá Juan, también, este es, Juan Pablo, déjame sí, preguntarte algo rapidito, sí, porque sí, mucha gente claro. se hace bolas o se hace líos con esto de cuánto debería ser el valor mínimo o máximo para, en el caso de un provider, eh, dar esos valores, ¿no? De milisegundos. Tú que Eh, trabajas ya en la área, ¿nos podrías más o menos dar unos márgenes para que la gente ya se quede muy en la cabeza que tanto margen ya es problemático, ¿no? Y dependiendo del servicio no, que ofrece, ¿no? claro, Vídeo, voz y todas esas cosas, ¿no? Si pudieras claro, darnos una luz, te agradecería. en realidad, sí, en realidad es diferente en cada red, Tommy, pero em, bueno, si es por fibra, y depende mucho de cómo los equipos están conectados físicamente, ¿no? Si un equipo está conectado, por ejemplo, en una ciudad, no sé, en una ciudad en específico y la otra ciudad está a 300 kilómetros, etcétera, entonces la latencia va a incrementar, obviamente, ¿no? No hay forma de que la latencia sea menor porque pues, se calcula a través de la distancia también física, ¿no? Em, Depende mucho de la ciudad, del país, de la ubicación del proveedor de servicio, de los equipos, también del proveedor de fibra óptica también, si es que hay dispositivos en el medio que proveen esa fibra óptica, añaden tal vez cierto tipo de delay en las interfaces. Yo he visto en proveedores de servicio que, bueno, están en una región más o menos cerca de 10 milisegundos, la latencia unidireccional, 15 milisegundos, 5 mil, bueno, 5 tal vez un poco exagerado, muy cerca, pero 5 milisegundos también. También he visto en otro proveedor de servicio donde la latencia es muy alta, porque hay algo muy importante a tener en cuenta, es que em, depende mucho también cómo los dispositivos están conectados físicamente en la capa 1, ¿no? Porque si están por fibra, ok, puede ser la latencia menor, pero si están por medio de un proveedor de servicio que ofrece servicios de capa 2 y básicamente interconecta dos equipos, por ejemplo, NCS 540 con el 9003 y en el medio hay un proveedor de servicio de capa 2, la latencia obviamente va a incrementar mucho más, ¿no? Entonces, he visto un proveedor de servicio que tiene este tipo de conexiones y bueno, la latencia es de 100 milisegundos, ¿no? De 150 milisegundos. Yo diría que ya latencias mayores tal vez a 400, 300 milisegundos, eh, y dependiendo mucho, ¿no? Si es una red, si la conexión física de los equipos de un proveedor de servicio está en un mismo país y la distancia no es tan larga, ya latencia 300 milisegundos, 400 milisegundos puede ser un poco exagerada, ¿no? Pero, por ejemplo, si el proveedor de servicio está en el mundo a través de diferentes regiones, en América, en Europa, y entre América y Europa hay una latencia de 200 milisegundos, pues es normal, ¿no? Porque obviamente es una distancia muy, muy grande, ¿no? Y podríamos Más o menos decir normal. que, y podríamos decir que para ciertos servicios es mejor el satélite o tú Eh, descartas, porque estamos hablando de 300, 400, ¿eh? sí, 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 300, 400. Bueno, en realidad depende mucho de la distancia física, ¿no? Porque am, en realidad todo el camino de un punto a otro va a través de fibra óptica, ¿no? A través Ujú. de camino óptico, a través
puede ser líneas submarinas, líneas subterráneas, ¿no? Que, que básicamente el proveedor compra esas líneas de diferentes proveedores, ¿no? De redes ópticas y pues aseguran cierta latencia, ¿no? O sea, esos proveedores que venden esa fibra óptica o ese camino óptico a través de la región aseguran cierta latencia. Cuando ese threshold sube, entonces es ahí donde, donde está un poco el problema, ¿no? Entonces, hay Hay ciertos manera, agreements también, ¿no? Sí. en la hora de contratar un nuevo servicio, entonces tenemos que estar muy bien así informados sobre esta cuestión, ¿no? Porque la latencia que yo genere en mi red, vamos a hablar regional, vamos a hablar de, por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? De América del Ujú, Sur, ¿no? Entonces, sí, la latencia que yo pueda generar, Perú, Chile, Brasil, Ecuador y todas esas cosas, es una cosa más después cómo mi proveedor de servicio me lleva toda esa data para otra región, correcto, ¿no? correcto, correcto, exactamente. Es decir, la latencia que ya está establecida física, que es lo normal porque son instancias físicas, subterráneas o submarinas. Encima de eso ya está la latencia a través del tráfico de las interfaces, ¿no? Donde ahí utilizamos QoS para priorizar tipos de tráfico de cliente, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, arriba de eso, por tal vez la saturación del enlace o, no sé, la calidad de servicio también, ¿no? Existen dropping de paquetes, se priorizan ciertos en lugar de otros, entonces ahí para ciertos servicios la latencia incrementa, ¿no? Pero eso ya es Ag- otra capa donde, aparte de la física, ¿no? Agradezco ahí la respuesta, Juan Pablo. Vamos que vamos. Más Perfecto, Tony, no, no hay problema. Entonces, eh, bueno, esto es un poco de la configuración, ¿no? De lo que vimos, ¿no? De lo que, cómo podemos verificar performance measurements a través de la interfase. Y bueno, en performance measurements no hay en realidad una sesión como show MPLS LDP session o ISIS neighbor. No hay un comando de verificar la sesión, simplemente vemos por interfase, ¿vale? Como este comando, show performance measurements, interface 10 giga, y ahí vemos toda la información del dato. Ahora, ¿cómo configurar segment routing traffic engineering, ¿no? ¿Qué es lo que tal vez el sentido de nosotros, ¿no? Pues básicamente lo que hacemos es, en esta infraestructura core, tengo, todos los equipos están con ISIS, level 2, tienen segment routing habilitado para IPv4 y tengo el servicio Layer 3 VPN entre router NCS 540. En Layer 3 VPN tengo el servicio y en el ACL9404, perdón, ACL9K04, tengo el prefijo, no es el 111, mil disculpas con el diagrama, es otro tipo de prefijo, pero en el NCS es el 111, ¿vale? Entonces lo que yo estoy haciendo acá es crear una política de Traffic Engineering desde router 4 hacia el NCS 540, que es la que ven acá. Entonces la política que yo creé es Cisco, el color que le estoy poniendo acá, que es el que explicábamos en la teoría, ¿vale? Es 100. Entonces para el color 100, el endpoint es este. Esta IP es la loopback del NCS 540, ¿vale? Entonces estoy creando una política unidireccional hacia el NCS 540, que es la loopback 0 que tiene, que es esta dirección IP, y le estoy diciendo que se vaya por el camino del IGP, que utilice la métrica del IGP para calcular el camino hacia esta loopback, ¿vale? Entonces, cosas que verificar. El color. Pues básicamente estoy diciendo que para todos los prefijos que yo reciba del NCS que tengan el color 100 van a utilizar esta política de Traffic Engineering. Entonces tengo que verificar qué prefijo me está anunciando el NCS 540, ¿vale? Me está anunciando el 111, como vemos en el diagrama, ¿vale? Y pues el 111 tiene el color 100, que es lo que vemos acá. El valor C, que significa color. Y bueno, el color se recibe de router NCS 540 y ese color inmediatamente utiliza para ese tipo de tráfico del 111, que puede ser tráfico de datos que recibo del NCS, puede ser tráfico de voz, ya lo estoy mapeando directamente hacia esta política de Traffic Engineering que le digo que vaya por el camino que tenga la menor métrica del IGP, ¿vale? Ahora, ¿cómo veo la política de Traffic Engineering? Pues básicamente pongo Traffic Short Segment Routing, Traffic Engineering Policy, color 100. Y aquí es donde me da toda la información de la política. El endpoint es el NCS 540, que tiene el color 100 para ese prefijo de datos o de voz. Está administrativamente app y operacionalmente app también. Y el prefix seed que va a seguir es este.
se va a ir al 16001, que ese es el ACR9K3. Y no muestra el ACR9, no muestra el NCS, es decir, desde acá muestra la etiqueta hacia el ACR9K03, pero no muestra el NCS. ¿Por qué? Porque seguro muchos de ustedes conocerán el penultimate hop popping, ¿no? Que es donde realmente no se necesita etiqueta, ¿vale? Entonces, por eso es que ese valor no se muestra acá. Y algo interesante que es el binding seed, que es el que les mencionaba, que es importante para implementarlo a nivel de hardware en la CEF. Si vemos CEF, en este equipo para la 111, que es el equipo, que es el prefijo del NCS, vemos específicamente el binding seed que debe estar por acá, este de acá. Si ven este número de acá, es igual a este número de acá. Y esto significa que el binding seed permite que se implemente a nivel de hardware en CEF. Y bueno, aquí ven que el Next Hop es la política que tiene el nombre SRTI color 100, y este es el mismo nombre de la política SRTI color 100, pero aquí le añade el endpoint 100.10.100.019, que es NCS 540. ¿Vale? Y este es el encapsulado que va el tráfico de etiquetas. 24011, que es el del servicio, y bueno, en realidad esto no importa mucho, hace referencia al Next Hop, que es este de acá, y bueno, esto sigue el camino etiquetado que está mostrado acá. ¿Vale? Y esa es la manera de configurar una política de Traffic Engineering, ¿no? O sea, entrar a Segment Routing, Traffic Engineering, la política, el nombre, el color, el endpoint y cómo quiero que vaya la política a través de la red. ¿Qué tipo de métrica? A través del IGP, a través de la menor latencia, a través de menor métrica de Traffic Engineering y demás. ¿Vale? Entonces, un poco ahí del laboratorio y espero que les haya gustado y servido de alguna manera. Claro, eso es lo que todo mundo, pues al final, ¿no? Juan Pablo quiere ver, ¿no? Dime, ¿qué herramientas has utilizado para poder realizar esa presentación o esos tests? Em, Bueno, en realidad normalmente utilizo EVNG, Tommy. Creo Ujú, que es una herramienta muy, muy, muy útil para poder eh, crear diferentes tipos de laboratorios. Si están preparando el CCIE Service Provider o el CCNP Service Provider, EVNG o también escuché una que es Pinet Lab, son muy, muy útiles. ujú. En Que mi al final caso es estoy lo utilizando, mismo, ¿no? en realidad es lo mismo, exactamente. En realidad es lo mismo y probé las mismas cosas, más es decisión de cuál ir de cada uno, pero yo soy EVNG Team, entonces Ya somos dos ya. me, me gusta bastante y bueno, en realidad este laboratorio lo realicé con equipos físicos, ¿no? Equipos físicos, pero de todas maneras estos features igual están soportados en equipos virtuales. Un poco ahí Perform Measurements, que Perform Measurements trabaja a nivel de hardware, Ujú. entonces no está soportado en equipos virtuales, pero Segment Routing Traffic Engineering con los demás métricas como IGP o SRT está muy bien a nivel de equipos virtuales. ¿Eh? Ahora hablemos un poco, Juan Pablo, para aquellos también que quieren aprender un poco más allá. Eh, Tú tienes tu propio curso de entrenamiento, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de eso también para las personas que tal vez quieran sumergirse un poco más y por qué no, saber un poco también para el camino del CCISP que tú eres certificado también, ¿no? De los, Correcto. tú vas a cerrar ya todos, ¿no? Solo está faltando security. Bueno, en realidad sí, me gusta bastante. Creo que Cisco es uno de los hobbies y trabajo también de pasión, ¿no? que tengo. Entonces, me gusta bastante la tecnología y no solo Cisco, ¿no? Lo que me interesa mucho igual es AI, que como mencionaba al inicio, que es algo súper, súper interesante y hay muchas innovaciones alrededor. Pero volviendo un poco al tema de los cursos, Tommy, correcto. Hace un año prácticamente, creo que inicio de este año, comencé am, a, a lanzar cursos de forma independiente, ¿no? Para preparar diferentes tipos de certificaciones. Inicialmente comencé con cursos separados por tecnología, ¿no? Que daba de segment routing, de multicast, de layer 3 PM. Y últimamente estoy más enfocado a nivel de certificación, ¿no? A preparar de CCNP Service Provider. También tengo un bootcamp de CCIE Service Provider que va a pasar
Se va a llevar a cabo el siguiente mes. Ya tengo 2 grupos con ello y bueno, un poco con lo que buscamos con los cursos es difundir un poco e incrementar un poco la popularidad de Service Provider en la TAM, ¿no? Que es Creo que bien no es, difícil, ¿eh? sí, 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 que no es tan popular en la TAM, creo que más Enterprise es un poco, obviamente en general, ¿no? Más popular, Ujú. más, más común, diría yo, pero creo que en Segment Route, perdón, en Segment Routing, en Service Provider, creo que hay una área muy, muy interesante de explorar, que no se ha explorado aún, tal vez. No he visto alrededor de la TAM o cursos en español de Service Provider. Y creo que Difícil. el exacto, es muy difícil y creo que no hay, de hecho, al menos no he visto tanto. Y mi objetivo con eso es incrementar el conocimiento a nivel de proveedor de servicios, ¿no? Creo que hay muchas oportunidades laborales en proveedores de servicios en la TAM. Hay proveedores de servicios muy grandes que buscan, y partners también, ¿no? Que buscan conocimientos de Service Provider, de Segment Routing, de BGP, de calidad de servicio, de Service6. Y mi objetivo con esos cursos es un poco alimentar ese conocimiento, ¿no? En lo que pueda, con todo lo que he aprendido y el expertise y demás, tratar de difundirlo y poder ayudar, ¿no? A que esa popularidad incremente, ¿no? Y cubrir esa necesidad que yo personalmente creo que sí hay, ¿no? Entonces, quedan bienvenidos para los que quieran ser parte de los cursos. Me estoy dedicando actualmente a puro Service Provider, que es lo que hago día a día en el trabajo también. Respiro, proveedor de servicio. Entonces, están totalmente invitados a participar y yo con mucho gusto y ganas y de darles lo mejor y la mejor calidad, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Dar un poco de calidad y de conocimiento que no se puede adquirir fácilmente, ¿no? Claro, y sabemos que la trayectoria es que nadie te la ha contado, ¿no? Lo has vivido en el día a día y es una vivencia que puedes pasarlo fácilmente, ¿no? No es una cuestión de que eres solamente un instructor que estudia el curso y al final no coloca las manos en la masa, ¿no? O en las obras, ¿no? Podremos decir que Correcto, sabes aplicar las mejores prácticas, sabes lo que es el papel, no coincide con lo que realmente es en el día a día a veces, ¿no? Y aplicas lo correcto. mejor de lo mejor, por decirlo de una manera, ¿no? Correcto. Y creo que una parte adicional de los cursos, Tommy, es poder preguntar, ¿no? Poder preguntar cosas Claro. que tal vez, por ejemplo, si hay personas que están dentro del ambiente de proveedor de servicio y entran al curso y quieren preguntar sobre un caso en particular de lo que ha pasado, ¿no? Tienen un problema en particular, se Estamos necesita un hablando ya poco de una asesoría, consultoría que ya de una, gratis. una asesoría, consultoría, exacto, o tal vez alguna duda, ¿no? Que vieron un problema anteriormente en la red y quieren clarificar un poco, ¿no? Claro, El instructor necesita esa expertise de hands-on de- en cancha para poder, para, definitivamente hace sí, diferencia, Juan Pablo. No hay sí, manera que no hay comparación, ¿sabes? No es que le quite méritos a un instructor que aprende un nuevo hard skill, correcto, pero si no está en el día a día, o sea, definitivamente, pues, no es muy real, ¿no? Sería todo en laboratorio y sabemos que todo en el correcto, laboratorio, pues, no es el mundo real, ¿no? correcto, Juan Pablo, correcto, exacta. invita, ya estás próximo a llegar a un K de suscriptores. Invita ahí a las personas al canal, por favor. Claro que sí están, bueno, como saben, tengo, o los que no saben tal vez, tengo un canal de YouTube también, también tengo una página web donde pueden ver un poco los detalles de lo que se ofrece dentro de los cursos, ¿no? Y el canal de YouTube, pues lo comencé creo que fue hace, si no me equivoco, fue bastante tiempo, fue como 10 años ya. Tengo 26, lo comencé a los 16, más o menos, 15, ¿no? Entonces, ya lleva tiempo el canal, sino que no he subido videos por un par de Ujú. años y ya lo estoy retomando nuevamente. Pero los invito nuevamente, les dejo el enlace ahí en el chat, te lo compartí, Tony, para que tal vez se pueda compartir igual Ahora. al, al grupo. Y, y en el canal pues subo todo tipo de videos, ¿no? Principalmente dedicados a proveer el servicio. Trato de cuidar un poco la calidad del nivel de voz, de tratar de hacerlo un poco más ejemplificado,
¿no? Y bueno, pueden aprender ahí también algunas cosillas que ando subiendo. Y, y no solo de Service Provider, ¿no? Sino cualquier cosa que ando estudiando, igual lo subo ahí. Por ejemplo, ahorita ando estudiando y viendo ASAs, Firepowers y demás, que seguramente voy a lanzar un videito por ahí también. Pero sí, es más que todo para alimentar un poco la comunidad igual, ¿no? Y que la comunidad en español crezca en el nivel de Cisco, ¿no? De certificaciones y de videos que puedan apoyar a eso, ¿no? Actualmente estoy con 945 suscriptores, así que tener 1000 sería una, una excelente movida. Y bueno, están bienvenidos a suscribirse y a poder ver los videos que están allí, ¿no? Claro, y ustedes que se preguntan, oye, Juan Pablo, ¿cómo llegó a todo ese, a tener todo ese soft y hard skill? Le estoy también compartiendo el enlace de la entrevista completa que hicimos antes sobre la trayectoria profesional que hizo Juan Pablo y cómo es que se tornó un profesional relevante en el mercado actual. Oye, Juan Pablo, te agradezco inmensamente. Yo sin ser del área de Service Provider, pues me ha quedado, creo que claro, las cosas. Es que antes, hace ya mucho tiempo atrás, también veía un poco de Service Provider, pero ya lo olvidé, ¿sabes? Y Claro, es una cuestión que si no lo llevas en el día a día, pues se te correcto, va, ¿no? Se te va, exacto. definitivamente. Qué bueno, Tommy. Ujú. Algunas palabras finales ahí de No, despedida. bueno. Sí, 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 muchísimas gracias a todos por participar, a los que han estado en el live o los que lo van a ver después. También gracias por ser parte de este hands-on. Yo súper feliz y agradecido de poder compartir el conocimiento con ustedes. Es lo que me encanta mucho enseñar, ¿no? Difundir lo que sé y lo que puedo aportar tal vez es útil para algún tipo de persona. Entonces, muchísimas gracias y bueno, los invito nuevamente al canal, a revisar los cursos. Si necesitan o alguna duda, igual tengo LinkedIn, pueden seguirme por allí, preguntarme también, ando respondiendo igual cosas y bueno, yo encantado de compartir y de difundir el conocimiento, ¿no? Muy agradecido. Y yo que te agradezco y recuerden que Juan Pablo está en Polonia, sí, que se demora un poco es porque está durmiendo. Exacto, hay una diferencia de 6 horas, creo, o 7. Entonces, ahí una disculpa. Tampoco soy muy frecuente en WhatsApp, así que una disculpa por allí también. No, Sí, nada, Juan Pablo. Ahora que ya pasó la marea, pues le contaremos un poquito también que a veces las cosas eh, aparentemente andan bien y de un momento a otro pues sucede acontecimientos, ¿no? Por el cual tenemos que mudar o cambiar fechas de presentación y estas cosas, ¿no? Que es lo real, ¿no? La vida es así, correcto, no es fácil y siempre hay cambios que no son parte de nosotros, ¿no? No depende de nosotros, que depende de factores externos y ahí no podemos hacer nada, ¿no? A diferencia correcto, horaria no podemos reducirla, ¿no? Pablo. correcto. Es Entonces, imposible. yo Correcto, definitivamente que con Juan Pablo tenemos una alianza estratégica donde estamos colocando los primeros ladrillos para formar pues un grupo de personas que realmente quieran crecer en este sueño con nosotros, sembrando para mañana más tarde tener una comunidad en español mucho más fuerte de lo que es el día de hoy, ¿no? Y definitivamente, Juan Pablo, eres una persona que inspira, ¿no? O sea, yo te veo y te conocí y te seguí, digo, joder, el despertar, ¿no? El despertar yo creo que ayuda mucho a los jóvenes y también, ¿por qué no? A nosotros, lo que tenemos más de 40 también, ¿no? Tal vez ahí a realizar un nuevo sueño, un nuevo aprendizado en estas cosas. correcto, Te agradezco correcto. mucho, Juan Pablo, tu tiempo y a todos que tengan buen sábado y no se olviden de inscribirse al canal aquí en Rotten Friends. Acabó el día. Chao, chao, Perfecto. gente. Chao, Tommy. Chao a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.